de Argentina. Bueno, para todos los que conectan mi canal, o sea, suscriptores, y algunos que lo estarán haciendo en este momento, hoy vamos a hablar sobre cómo iniciarse en el terreno de la improvisación. Digamos, la improvisación no es una cosa sencilla, porque como todos sabrán, tocando un instrumento y ejecutándolo por lectura musical, a veces es más sencillo lograr un tema, tocar un tema, lógicamente de acuerdo a las posibilidades técnicas que cada uno tenga. Pero la improvisación, que es para un saxofón, un instrumento de viento, algo atractivo, digamos, siempre ha sido algo más complejo, digamos. ¿Por qué? Porque hay que tener ideas almacenadas, hay que tener una práctica, digamos, sobre este trabajo como para poder ir con conceptos claros, ir desarrollando este, este diálogo que es la improvisación. Como ya dije, la improvisación es algo muy atractivo en los instrumentos de viento y hay formas de poder empezar a encararlo, de poder empezar a intentarlo. Todos pueden improvisar. Es decir, todo también pasa por cómo estudiarlo. Hay errores que a veces se cometen al estudiar improvisación y son muy comunes en todos los que comienzan a tratar de hacerlo. Por eso voy a tratar de explicar cuáles son en principio esos errores para poder en alguna medida irlos modificando. Por ejemplo, si yo en este momento voy a pasar un tip, que ya lo voy a hacer en breves instantes, de algo, quiere decir que ese algo lo vamos a tener que poner en práctica y practicarlo, poner en práctica para practicarlo, no salir a hacer ese tip y querer con eso ganarnos todo el solo, sino que esa práctica se irá almacenando en nuestros archivos de ideas y después algo de eso saldrá en el momento de tocar. Con esto quiero decir, hacer las cosas sin ansiedad y sin proponernos escuchar el mejor solo de nuestras vidas, al haber descubierto en alguna forma que hay un breve patrón, digamos, por más pequeño que sea, que ya podemos utilizar. Ese patrón hay que estudiarlo, tenerlo en los dedos y tener el sonido presente en la cabeza, porque cuando lo llamemos, aparecerá. Pero no aparece en 10 minutos ni en 5 minutos, porque tiene que quedar registrado, como ya dije, en un archivo de, de información que nosotros tenemos en la cabeza al momento de tocar, y a veces este patrón que vamos a ver ahora se adapta a lo que vamos a tocar y a veces no, a veces hay otros patrones, digamos. Pero vamos a hacerlo desde lo más simple y tengamos en cuenta de que estamos empezando, no somos solistas que estamos tratando de hacer el mejor solo de nuestra vida. Estamos comenzando a estudiar algo que no es fácil, no es sencillo. Entonces tenemos que verlo, digamos, pausadamente. Vamos a empezar por dos notas, solamente dos notas. Por ejemplo, acá tenemos sol, que es muy fácil, digamos. Como ya ven, sol, esta mano la tengo libre, no toco. Y la nota la. Es decir, tocar con notas mínimas, crear un interés, que el que escuche crea que está tocando algo, digamos, que lo va a sorprender. Entonces, hay que crear un interés, no hay que mandarse a tocar como loco cualquier cosa, porque a veces las notas que uno coloca, algunas van y otras están equivocadas por estar a destiempo. Digamos, a destiempo con la rítmica, a destiempo con la armonía del tema. Entonces, por ejemplo, si tenemos sol, como ya dije, vamos a buscar una nota de anticipo. Vamos a llamar la nota de anticipo, que está antes que el sol, porque la nota hacia donde nosotros queremos ir en este momento y queremos encontrar es la nota sol.
Con lo cual retrocedo medio tono para atrás y está fa sostenido. Entonces fa sostenido va a ser la sensible que nos va a arrastrar y nos va a hacer llegar a sol. O sea, fa, sol, fa sostenido, sol. Bueno, y con el la haremos al revés. Si bemol la. O sea, el si bemol está más alto que el la. Con lo cual haremos a la inversa. Entonces hacemos fa sol, si bemol la. Bueno, como verán, uno va buscándole a estas notas una onda rítmica que, adjudicándosela a la armonía que está en ese momento sonando, digamos, si corresponde a esa armonía que suena en ese momento, quedará como un abordaje hacia quizás lo que querramos desarrollar después. Pero el motivo de ese abordaje, digamos, serían estas notas. Después podríamos continuar con la escala propia de esto. Esto se puede aplicar a todas las notas, semitono detrás, semitono adelante de otra, y así ir armando, digamos, un diálogo con este motivo. Esto es un motivo, como decir, un patrón motivo, nada más. Y con esto lograremos empezar a mover los dedos despacio y empezar a hacer sonar en nuestra cabeza lo que estamos tocando, es decir, reproducir lo que queremos que suene, porque ya va a sernos familiar este sonido. La digitación debe ser pausada. ¿Por qué pausada? Porque si uno digita torpemente, los dedos se acostumbran mal, la cabeza toma como cierto que esa digitación es como se debe hacer y después corregir eso, que para la cabeza era cierto, por más conciencia que pongamos, va a costar mucho trabajo. Vamos a tener que volver a cero y volverlo a hacer muy pausadamente. Tomarse el tiempo necesario para que las cosas salgan de la forma más natural posible. Es necesario conocer bien los arpegios, estudiar los arpegios, es decir, los arpegios de 3 notas y después agregarle la séptima y así hacer cuatriadas con ellos. Una vez llegado a tener los arpegios bien armados, uno podrá ya armar lo que son escalas pentatónicas, que ya lo he explicado en otro de estos videos, y continuar así creciendo hasta poder tener las escalas mayores, digamos, y sus relativas menores, de forma completa. Esto será un trabajo que iremos desarrollando en un tiempo prudencial mientras tocamos y quizás si tomamos algún bump, digamos bump es cuando se toca algo sobre un solo tono que está tocado todo el tiempo sobre el tono y acompañado rítmicamente por batería, bajo o lo que sea, instrumentos armónicos también, para poder sobre ese mismo tono ir buscando todas las posibilidades que la tonalidad nos da, siempre pensando en triadas, cuatriadas y luego pentatónicas y a su vez en algún momento también la escala natural. Bueno, esto ha sido todo por este momento. Espero que esta pequeña idea para arrancar a los que quieren comenzar a improvisar les vaya sirviendo y también les vaya sirviendo estos consejos que en alguna forma les hago llegar. Recuerden, las notas van todas. El tema es cómo se colocan y en qué momento de la armonía las están haciendo sonar. ¿Qué es lo que están queriendo decir con estas notas?
empiecen despacio, háganlo con tranquilidad, sin ansiedad, toquen el instrumento con cariño, estudienlo pausadamente. Luego van a tener la satisfacción cuando el instrumento los sorprenda a ustedes. Es decir, el saxo no sabe qué es lo que ustedes quieren tocar. Entonces, cuando empiecen a sentirse junto con el instrumento, que están al lado del instrumento y el instrumento les pertenece, ustedes se van a sentir muy bien haciéndolo. Bueno, en estos momentos estará apareciendo mi email con el cual se pueden comunicar conmigo para adquirir mis DVD tutoriales sobre esto que estamos hablando, sobre principios de enseñanza de saxofón y clases por Skype. Todas estas cosas que les hago llegar eh, tienen un precio, digamos, accesible para todos y en todos los países del mundo. Muchas gracias, que disfruten mucho y hasta pronto.